financiera arranca desde la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, y ya lo que es la total, sí cobija las dos, tanto la operativa como la financiera. ¿Sí? La total fue la que vimos ahora. Bueno, no tenía, eh, más bien tengo pensado utilizar por ahí unos 20 minutos, media hora de la clase, para que este tema quede claro, explicarles cómo entonces debían solucionar el tema de elasticidad total. Y ahí sí iniciamos hoy con el tema de productividad en ventas. ¿Listo? Quiero que me digan todos qué dudas han tenido para así mismo saber desde dónde inicio nuevamente, explicándolos. Si quieren por el chat, por ejemplo, como Joana, tiene problemas para entender la elasticidad financiera, específicamente qué, ¿sí? O cuáles son como puntualmente las dudas para así mismo yo eh, con la explicación de ahora, pues poderlas resolver todas. Profe, yo tengo muchas preguntas, la verdad. Profe, Escríbelas o todas. sea, pues no sé si, es que no sé si escribiendo me entienda, profe. Ok, Profe, por lo menos en el caso de que, o sea, porque en la elasticidad financiera se sí. supone que básicamente se tiene que incurrir en un nuevo gasto o un aumento de los intereses, ¿cierto? Y pues esto obviamente tendría que significar que se van a aumentar las ventas o los costos, ¿cierto? ¿En la financiera? Sí, señor. No, la financiera lo único que te va a mostrar, te va a pedir a ti es cuánto debería ser tu utilidad antes de intereses e impuestos para que tú puedas pagar unos intereses más altos. En este caso del doble o en caso que tú busques un valor específico de intereses. Efectivamente, pues para lograr esa utilidad antes de intereses e impuestos, pues previamente debiste haber tenido unas ventas, pero digamos que eso no lo vas a tocar en la financiera. ¿Por qué? Porque ya lo tocaste en la operativa. Y si tú necesitas mezclar las dos, pues entonces trabajas con la total. ¿Sí me hago entender? Creo que sí, profe, pero pues por lo menos yo Sí. en mi caso lo estaba intentando hacer como que el resultado que me daba la elasticidad financiera, pues pasaba a ser la utilidad antes de impuestos que yo estaba buscando tener con la utilidad, con la elasticidad operacional, así como para hacer la proyección de Sí, ventas no y porque precios. entonces ahí tendrías que hacer, por eso te digo, ahí ya tendrías que trabajarlo es con la total para que puedas mezclar las dos. Porque la financiera trabaja desde la utilidad antes de intereses e impuestos y la operativa sí trabaja desde el margen de contribución. Entonces, para que tú puedas cobijar las dos, tienes que hacerlo es a través de la utilidad de la elasticidad total. De lo contrario, solamente la financiera te va a mostrar cuál sería la utilidad operativa que necesitas para pagar o para obtener el mismo resultado previamente obtenido, y la elasticidad operativa, cuál sería entonces el incremento en cantidades que se necesita para lograr una utilidad operacional más alta, en este caso el doble o una meta que tú te hayas puesto. Es que precisamente no lo hice Joana y no porque no lo haya compartido, sino por lo mismo, porque me doy cuenta de que muchos no se toman la tarea de revisar la grabación, de mirar el Excel, de hacerlo, de por lo menos mirar paso a paso e ir construyendo sobre la marcha. Sé que otros sí, sí, pero hay otros estudiantes que me estoy dando cuenta que únicamente prestan atención, pero no están haciendo el ejercicio en casa y están esperando o que algún compañero se los pase o que el profesor lo envíe. Y de eso no se trata. Se trata de que ustedes mismos vean la grabación, me digan, mire, profe, yo llegué hasta aquí o lo hice así, pero mire que no me está dando el mismo resultado, mire que lo estoy haciendo y en esta parte de la grabación no sé, me confundo
o no sé de dónde salió esta fórmula, pero ninguno me ha dicho algo puntualmente durante estas semanas para decirme, mire, es que yo lo intenté, hice el Excel y me puse a revisar juicioso o juiciosa la grabación y a empezar a hacerlo y me dio. O resulta que es que usted aquí, profe, no sé, en esta parte no entiendo. eh, y no sé entonces cómo fue que usted sacó ese dato o de dónde salió este número. Eso es lo que no veo que haya pasado y me da a entender entonces que ustedes están esperando es que yo les envíe el archivo que creo en casa, en clase, perdón, y de eso no se trata, vuelvo y les digo. Se trata que ustedes construyan el archivo, fue lo que les dije en la clase pasada, ¿sí? Que vean las grabaciones eh, y que identifiquen entonces o que empiecen a trabajar con el, con el archivo, ¿sí? Ya si ustedes tienen alguna duda, algún error, algún dato, pues lo construyen, ¿sí? Pero fíjense que por lo menos el miércoles quedamos en eso, ¿sí? Pasó el fin de semana y solamente 2 estudiantes se comunicaron conmigo para decirme que si podía revisarlo, que si podía darles alguna tutoría y demás. Y llego aquí y me sorprende que también ninguno eh, me diga. Es más, quisiera que cada uno me mostrara ahorita, compartiera su pantalla y me mostrara el ejercicio que tiene hecho en Excel. Y muy seguramente algunos me van a decir que ni siquiera lo tienen o estarán diciéndole a algún compañero en este momento que se lo pase para poderlo mostrar. ¿Sí? Entonces vuelvo y les digo, o sea, los trabajos que nosotros hacemos acá y lo que yo les muestro acá en Excel, sí es para que ustedes miren, lo vayan revisando, si a la par pueden ir construyendo, lo van haciendo y si no, pues igual cuando ya terminen clase o en espacio de trabajo independiente, la idea es que construyan el ejercicio y empiecen a trabajar sobre él, ¿sí? Porque ni presentación, por eso es que ni presentación, ni Excel, ni nada de lo que se organiza o se hace en clase envío por lo mismo, porque ustedes tienen que, la responsabilidad de ustedes está en desarrollarlo en casa, ¿vale? Profe, yo tenía una duda y creo que Sí. fue la que le pregunté el fin de semana y Ujú. era lo de la elasticidad total, pero pues ya quedó como más clara Sí, con lo que la usted me dijo, que era elasticidad la total, combinación de las dos. ujú, es la combinación de las dos y ya ahorita es lo que voy a terminar de explicar, ¿sí? Las otras dos ya las han visto en las clases anteriores y bueno, están en las grabaciones también. Sin embargo, con este Excel, pues voy a nuevamente a mostrarles, como Joana lo dice, rápidamente qué se hizo en cada una para, para que todos recuerden y tengan claro eso. Yo, perdón, profe, Joel, que, o sea, no entiendo, o sea, ¿tú en qué estás perdido? Para ver si yo te trato de entender. Para aumentar los En intereses se todo. puede hacer desde la misma elasticidad financiera en número referente a la elasticidad total. No, primero vamos a mirar la parte conceptual entonces para que todos tengan claro cómo funciona cada una de las elasticidades y no cometan errores a la hora de construirlo. ¿Listo? Arranquemos por la elasticidad operativa. La elasticidad operativa, en su concepto, es la que te permite a ti identificar cuál deben ser las cantidades o los precios que se deben incrementar para conseguir una utilidad antes de intereses e impuestos mayor. ¿Listo? Esa es, digamos, el concepto final de elasticidad operativa. Es la que te permite a ti identificar cuánto deben crecer tus cantidades vendidas o tus precios, ¿sí? Para obtener una utilidad antes de intereses e impuestos mayor. Mayor puede ser, como les digo, el doble o una meta en específico que se hayan planteado. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, mi utilidad antes de intereses e impuestos era de 150 millones y quiero alcanzar 500 millones de pesos. ¿Cuántos deben ser entonces las cantidades vendidas para lograr que obtener esos 500 millones de pesos? ¿Vale? Eso es lo que permite la elasticidad operativa. ¿Listo? La elasticidad financiera permite obtener, perdón, que una vez tú vayas a incluir mayores gastos financieros, que si te das cuenta son diferentes o están dentro de un estado de resultados, no están concebidos como gastos operativos, sino están en la parte de abajo, después de la utilidad antes de intereses e impuestos, como gastos financieros, ¿sí? Y por eso es que en la elasticidad financiera es la que te permite a ti identificar cuál debe ser tu utilidad antes de intereses e impuestos. Ojo con lo que estoy diciendo, ya no estoy hablando de cantidades ni de precio, porque para eso está la operativa. ¿Cuál debe ser tu utilidad antes de intereses e impuestos para que tú puedas pagar mayores intereses y puedas obtener el mismo resultado de utilidad neta que tenías previamente? ¿Listo? Ese es el concepto de utilidad, de elasticidad financiera. ¿Cuál debe ser? Y voy a ponerles aquí la pantalla. ¿Cuál debe ser? Fíjense que yo estoy acá, esto que tengo acá en amarillo, utilidad antes de intereses e impuestos, yo lo realicé o lo realizábamos con la elasticidad operativa, ¿sí? Y aquí lo que hacíamos era un incremento, fíjense que yo parto de aquí, de esto que está en amarillo, un incremento en cantidades producidas o cantidades vendidas más bien, ¿sí? Porque es la elasticidad operativa. ¿Y qué me mide la elasticidad operativa? Vuelvo y repito, ¿cuál deben ser las unidades que tú debes vender de más para poder alcanzar una meta establecida? Y aquí lo veíamos, nosotros colocábamos acá la meta. Fíjense que voy a poner esto un poco más pequeño. Sé que de pronto se les dificulta verlo, pero voy a poner, Profe, una fíjense que aquí pregunta. para poder llegar a 221 millones, ya te atiendo, Rubí, para poder llegar a 221 millones, yo estaba produciendo 185 unidades. Pero si yo quiero llegar a 500 millones, ya lo habíamos hecho, el modelo me daba y me decía que ya no son 185, sino ahora son 309. Eso es en cuanto a la elasticidad operativa, vuelvo y les digo, es la que permite identificar cuántas son las cantidades que tú debes producir y vender de más para poder alcanzar una utilidad antes de intereses e impuestos. Antes de intereses e impuestos, más alta. ¿Listo? En una meta establecida, el doble, una parte, no sé, lo que ustedes le coloquen más alta. Y también les explicaba que funciona en términos de punto de equilibrio, pero bueno, todavía no me vayan a enredar con eso. Ahora, eso en cuanto a utilidad antes de intereses e impuestos para la elasticidad operativa. La elasticidad financiera, Joel y los demás, fíjense que yo ya no parto de esto, yo ya no estoy construyendo gastos aquí, nada, yo parto ¿de dónde? De la utilidad antes de intereses e impuestos. Desde ahí es que yo les empecé a explicar de cómo funcionaba la elasticidad financiera y dije, si la empresa quisiera pagar el doble de intereses, tendría que tener una utilidad antes de intereses e impuestos por encima en un 31% en el caso de este ejemplo, que con eso podía pagar 2 veces los intereses y fíjense lo que pasa, obtiene la misma utilidad. La misma utilidad la está obteniendo la empresa y para eso es lo que sirve la elasticidad financiera. Permite identificar
¿cuál debe ser la utilidad antes de intereses e impuestos que le permita a la empresa pagar el doble? O, yo les dije, algunos intereses, no necesariamente los intereses me van a subir el doble, puede que me suban un valor específico. Y aquí les mostraba con esta regla de 3 cómo se calculaba un valor específico. En este caso los intereses no subieron 34 millones, sino subieron 16.530.000. Entonces, como subió esto, el porcentaje que debía crecer la utilidad antes de intereses e impuestos no era el 31, sino era el 14,96%. ¿Qué me hacía obtener ese 14,96% de incremento en utilidad antes de intereses e impuestos? La misma utilidad que tenía previamente antes de impuestos, que es los mismos 75,985. Pero ahí es donde está el tema, Joel, y los demás. No, la elasticidad financiera, yo no la mezclo con cuáles son las cantidades o cuál es el precio. No, porque yo no, en la financiera no hablo de cantidades ni de precio, hablo de cuál es la utilidad antes de intereses e impuestos que necesito para. ¿Listo? En este caso. En la operativa sí hablo de cantidades y de precios que necesito para obtener una utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí ven? Y la total, que era lo que les explicaba la clase anterior, pues es la que mezcla las dos. ¿Cuáles son las cantidades o precios antes, que debo incrementar para obtener una utilidad neta? Fíjense que esta utilidad antes de intereses e antes de impuestos, pues me lleva a una utilidad neta. Entonces, para obtener una utilidad neta superior, ¿sí? Y eso es lo que me permite la elasticidad total. Básicamente la total, por eso en su fórmula hace una multiplicación entre la operativa y la financiera, porque es la que mezcla las dos, y ahí sí me va a decir cuál debe ser el incremento en unidades vendidas que usted debe hacer como empresa para obtener una utilidad neta superior, ¿cierto? Bien sea, vuelvo y les digo, del doble o de un valor en específico. ¿Sí es claro? O una deseada, ¿cierto, profesor? Sí, una deseada. Por ejemplo, Establecida, sí, Pues profesor, esa actualmente meta tengo de utilidad establecida, neta. Dime, Mayro. esa meta establecida se puede tomar con la misma regla de 3, solamente que se cambia el valor deseado y ahí mismo se saca el resultado en en la elasticidad total. No, no. No funciona con la regla de 3, y si quieres, y si lo tuviste el tema para cacharrearlo, te das cuenta que al trabajar la regla de 3 no te va a funcionar. No te va a funcionar. Ahí toca meterle un grado más de uso de matemáticas. Puede ser bien sea a través del despeje de alguna ecuación o a través de una interpolación, que es lo que les voy a explicar ahora. Ese es para el caso de la elasticidad total, ¿sí? De la elasticidad total. Ahora sí me perdí. De la elasticidad total. ¿Por qué te perdiste? Pues, profe, pues, o sea, por lo menos en el Excel que yo estoy trabajando, el de elasticidad total, pues básicamente, como tal, tocaba era hacer cuando se aumentaban los gastos y que Sí, uno quería obtener, digamos, una nueva utilidad neta, entonces sí, uno colocaba un valor. sí. Y por lo menos, pues en mi caso, creo que lo hice fue con la regla del 3 y con la regla de 3 y pues me quedó funcionando básicamente en el estado de resultados ya con la proyección de gastos, me da el mismo valor que yo quiero tener y me dice cuánto es el incremento que tengo que hacer en la elasticidad total. O sea, No para la sé. utilidad neta, te da Sí, la señor. utilidad neta el doble incrementando gastos. Sí, señor. Ah, bueno, si te está dando, pues bien, lo formulaste bien, entonces. Pero pues tendríamos que revisar si realmente estás incrementando todos los gastos, tanto los financieros como los operativos, porque no es un incremento únicamente en gastos operativos, sino también hay un incremento en gastos financieros. Tienes que mirar que son los dos gastos los que se incrementan y te debe dar la misma utilidad.
ahí es donde viene mi pregunta, profe. O sea, Sí. ¿es correcto hacer primero la elasticidad total y después a ese estado de resultados que sale con elasticidad total sacarle la elasticidad financiera? Eh, ¿Cómo así? No, no es correcto porque tú tienes primero que hacer elasticidad operativa y financiera para poder calcular la total. ¿Cómo vas a empezar desde adelante si no tienes los datos anteriores? O sea, la elasticidad total, recuerden la fórmula, es elasticidad operativa por elasticidad financiera. Si no tienes elasticidad financiera y operativa, ¿cómo vas a sacar la total? No podrías hacerlo. Eso es lo que, profe, o sea, es básicamente, ese es como el problema que tuve en esa elasticidad total, Claro. porque principalmente, pues, o sea, me daba el mismo valor, pero tomando los mismos intereses, sin hacerle un aumento en intereses, que es Mira, ese básicamente tema cuando es uno muy hace el primer importante. escenario. Ese tema es muy importante. Fíjense que aquí estamos modelando cosas de manejo, incluso ya gerencial, ¿sí? En términos de ventas. Y es muy importante que todo lo tengan muy claro, ¿sí? Voy a hacer un recorderis paso a paso de lo que tengo acá en este Excel para que ustedes vayan identificando qué es lo que hay y que está, pues ya cuando lo estén haciendo en casa, les sirva para poder hacer el ejercicio que les voy a dejar, ¿listo? Entonces iniciemos. Nosotros teníamos primero una tabla, yo les había entregado una tabla, vuelvo y les digo, esta tabla es con precios diferentes, estos precios que están acá son los precios que yo les dejé en el parcial, pero yo les había entregado unos precios, le había entregado unas cantidades, ¿sí? Les entregué un margen de contribución por producto, que eran unos porcentajes. Sacábamos entonces el margen por producto, ¿cierto? Que era la multiplicación del precio por el margen de contribución. Ahí teníamos el margen por producto. Y después decíamos que el costo unitario, entonces era la resta entre el precio y lo que yo le ganaba a cada producto. Entonces en este caso, pues me quedaba el costo unitario de ventas. Luego de eso tenía entonces las ventas, ¿sí? Que eran las cantidades por los precios, cantidades por precio. Y tenía costos, que era entonces cantidades por costo de venta unitario, ¿sí? Ahí después tenía el margen de contribución total, que lo podía sacar de dos maneras. El margen de contribución por producto por la cantidad, que es lo que yo tengo acá. El margen que me deja cada producto vendido por la cantidad vendida. O la resta entre las ventas y el costo de ventas. Al final los dos dan lo mismo, ¿sí? Fíjense que ambos dan igual. La sumatoria de esto, de las ventas, es lo que yo llevaba a mi estado de resultados como ingreso. Fíjense que aquí abajo lo dice, 751,170. 751,170,000, que es lo que tengo yo acá, ingresos. ¿Sí? 751,170,000. Costos, la sumatoria de estos costos de ventas, 480,570,000, es lo que tengo yo acá, y la sumatoria de los márgenes, pues era lo que me daba acá. ¿Hasta ahí van claro? Profe, ¿puede pararse otra vez en lo de los ingresos? Es que a mí no me da lo mismo. Ingresos es precios por cantidades. Pero Sí, esta no porque esta es proyectada, esta que dice ventas. 38,400,000. profe, ¿se puede pararme ese 62 millones? Por favor. 62 millones. Sí, señor, debajo de 132. Igual, precio por cantidades. Profe, es que a mí me da 44. Ah, bueno, ya tendrías que mirar los números. Fíjate los valores que tengo yo acá, tanto el precio como las cantidades.
Pero El- mire que solamente es ese valor. no sé, seguramente. Mira, 175.355. Bueno, Tenía mal una cantidad. ¿hasta ahí todos van bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ya llegábamos hasta acá. Yo les entregaba unos gastos, ¿cierto? Ya la empresa incurrió en unos gastos para poder realizar esas ventas. Los gastos sumaban 158.239.000 y tenía una utilidad operacional de 155.360.000. Les decía que tenía otros ingresos y otros gastos y al final la utilidad antes de intereses e impuestos, que sería la utilidad operacional más los otros ingresos menos los otros gastos, me daba 110 millones. Les decía que la empresa estaba pagando actualmente 34 millones. Todos estos datos son dados, aquí no estoy proyectando nada, ¿sí? Su utilidad antes de impuestos era de 75.985.000. Les decía que la tasa de impuestos era el 26%, le sacábamos la tasa y al final tenía una utilidad neta. Este era mi estado de resultados inicial. Aquí no he hecho absolutamente nada, sino construir el estado con la información actual que tiene la empresa. ¿Listo? Que es básicamente también lo que yo les entregué a ustedes en el parcial. Cantidades, precios, gastos y proyecten. Hagan el estado. ¿Listo? Luego de esto, con este primer estado, este estado base que construíamos, entonces iniciamos calculando la elasticidad operativa. La elasticidad operativa, decíamos que era, por acá estaba, la división entre el margen de contribución, que es la misma utilidad bruta, margen de contribución, y la utilidad antes de intereses e impuestos. Esa es la fórmula de la elasticidad operativa. Ese número que me da ahí como elasticidad operativa, yo lo convierto en porcentaje. ¿Cómo lo hago? Cojo 100% y lo divido entre ese número que me está dando como elasticidad operativa. Es la elasticidad operativa porcentual. 100% sobre 2,45, que en este caso fue ese resultado. Este 40,84% que les está dando a ustedes, que les daba a ustedes inicialmente, que yo como cambié los datos, pues yo lo había escrito acá, pero en este caso es 40,84%, significaba eso. Si la empresa incrementa sus precios o sus cantidades en un 40,84% y mantiene iguales sus gastos operativos, la utilidad operativa de la empresa, perdón, aquí no es la utilidad operativa, sino aquí es la utilidad antes de intereses e impuestos de la empresa se duplica, ¿sí? Y aquí me está diciendo entonces la condición, dos condiciones. Primero, incremente sus cantidades en un 40,84% y segundo, mantenga o sostenga iguales sus gastos operativos. ¿Listo? Entonces, hacíamos esto, ¿sí? Que fue el siguiente estado de resultados que conseguíamos, ¿sí? En la cual yo les decía, vamos a proyectar, pero los gastos se mantienen iguales. Y entonces lo hacíamos acá, en donde por aquí está, acá, en donde tomábamos las cantidades y las multiplicábamos. Ah, no, pero acá lo estoy haciendo con precio. Aquí lo voy a hacer con cantidades. ¿Y aquí qué hacíamos? Cogíamos las cantidades, fíjense lo que yo estoy haciendo, cogía las cantidades, y lo multiplicaba por 1 más el porcentaje que me estaba dando de incremento, es decir, el 40,84%, que está acá. Ah, no, este de acá.
Que aquí tengo varios, que ya tengo el que estoy proyectando. Ah, no, ese es simulando gastos. Espérame que es que estoy como tomando el valor que no es. Acá. Acá. Y la multiplicamos por el porcentaje que veníamos trabajando. ¿Listo? Entonces, al hacer ese incremento, fíjense que yo acá lo tengo. Las cantidades por el 40,84. ¿Sí? 40,84. ¿Qué hice? Pasé de vender 120 a vender 169, de vender 170 a vender 239 y así sucesivamente. Y luego, cuando incrementé ya las cantidades, lo multiplico por el precio y me da eso que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Qué son? Los ingresos que usted necesita tener para poder duplicar su utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Listo? Entonces aquí lo tenía. Luego hacía lo mismo con los costos. Como ya tengo un incremento en cantidades, pues lo multiplico por el costo unitario y me va a dar el nuevo costo. ¿Vale? Vuelvo y les digo, este estado de resultados que yo tengo acá, fíjense que trabaja con las dos condiciones que yo les acabo de mencionar. Primero, incrementé las cantidades en un 40,84% de cada producto. Y segundo, dejé iguales los gastos. Al realizar el estado de resultados así, yo obtengo el doble de la utilidad antes de intereses e impuestos. Miren, esta utilidad anterior por 2 me da 221.021.900 pesos. ¿Listo? Es decir, obtengo el doble. Pero ¿qué pasa? No es normal que si usted quiere vender más cantidades, decíamos, pues no es normal que usted diga que va a dejar los gastos iguales. Por lo tanto, usted lo que debe hacer es hacer una simulación o un pronóstico o un presupuesto de cuáles serían los gastos que usted va a incrementar debido al aumento de ventas, ¿sí? Y en este caso, yo lo que hice fue que el aumento estimaba que los gastos se me van a incrementar en un 23%, que en el parcial yo les decía, se estima que el incremento en gastos va a ser del 32% y la mayoría colocaban gastos que no sé de dónde los sacaron o cómo los incrementaron, pero no hacían referencia a un incremento de un 32% de cada uno de los gastos. Entonces, bueno, también quedé como, ni siquiera supe por qué tomaron ese incremento. Entonces, ¿qué hice? Cuando ya tengo el incremento en gastos, lo que yo hago es nuevamente construir mi estado de resultados. ¿Sí? Mi estado de resultados. Y ese estado de resultados me daba una utilidad antes de intereses e impuestos, hasta acá es que lo teníamos, de 74.805.980. Ahí entonces yo les decía, debemos construir la regla de 3, que era esta regla de 3 que ustedes tienen acá. ¿Y cómo lo hacíamos? Primero, debemos nuevamente calcular la elasticidad operativa. Esto es la elasticidad operativa. ¿Sí? ¿Y cómo la calculábamos? Entonces sacábamos esta nueva utilidad antes de intereses e impuestos que me está dando ahora, y la divido entre el primer margen de contribución que tengo. Ojo, no la divido entre el que me está dando actualmente, sino entre el primer margen de contribución. O sea, el margen de contribución C13,
dividido en la última utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Para qué? Para tener una elasticidad operativa en la cual yo incluyo gastos. Incremento en gastos. Incremento en gastos, que es este. ¿Sí? Y nuevamente entonces lo hago lo mismo, el 100% dividido entre esa elasticidad operativa en la cual incluyo el incremento en gastos. Me da 27,64%. Ese 27,64%, ¿qué significa? Que si usted incrementa sus ingresos en un 27,64%, a usted le va a crecer su utilidad en 74.805.980. Eso es lo que significa. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero llegar al doble, sino quiero llegar a una meta en específico, que en este caso quería llegar nuevamente a 221.021.900. ¿Cómo lo hacía entonces? Si esto me permite, el 27,64% me permite incrementar 74 millones. Profe, Sí, adelante. ¿hace la diferencia de lo que le hace falta? Hace la diferencia exactamente entre 221 millones y 74.805.000, que es lo que me da en la parte de abajo. ¿Sí? La diferencia entre 221 millones y 74.805.980. Hago la regla de 3, que es la que está acá, y este 54,03% es la que me está, el porcentaje real que ahora sí me está diciendo cuánto debo yo incrementar mis utilidades, perdón, mis cantidades vendidas para obtener el doble de la utilidad antes de intereses e impuestos, o en efecto colocar un valor cualquiera de meta, ¿sí? Que era lo que yo les pedía a ustedes en el parcial. Entonces, este 54,03% me está haciendo llegar a 221 millones. Fíjense que es lo que yo tengo ahora acá proyectado, 221.021.900. ¿Sí? Y partimos del hecho de estas ventas que tengo yo acá. Miren. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, yo no quiero llegar a 221 millones, sino quiero llegar a 300 millones, pues él me va a decir que el porcentaje de incremento es del 83,22%. Y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, me deja ver su utilidad, sí, su utilidad, la elasticidad operativa, por favor. ¿Cuál? Con simulación de gastos. No, la que daba 40,84. ¿Esa es sin gastos? Sí, esa es sin gastos. Sin incremento en gastos. ¿Me confirman si hasta ahí tienen el Excel? ¿Les dio? Profe, Señor. usted dice que pues básicamente con la elasticidad operativa uno puede asignar un valor, ¿cierto? Sí. Y si este valor fuera dado por la elasticidad financiera, ¿estaría mal? ¿Cómo así por elasticidad financiera? Pues porque se supone que la elasticidad financiera le dice que cuánta utilidad antes de impuestos es necesario tener para que uno pueda asumir una cierta cantidad mayor de, de gastos financieros, en este caso intereses, ¿cierto? Sí.
Claro, porque no estaría mal, sino que lo que tú ya estás haciendo es una mezcla de las dos. Por lo tanto, ya me estás hablando de elasticidad total. Mm, ¿Sí me hago entender? sí, más o menos, profe. Sí, sí, claro, porque si tú ya me dices que tengo que utilizar la elasticidad financiera y la operativa para obtener valores de utilidades, pues entonces yo ya tengo que trabajarlos a través de elasticidad total. O lo otro es lo que también Joel me propone, que también podría ser, por ejemplo, yo voy a pagar 127 millones, yo necesito que esta utilidad llegue a 127 millones 040 mil 950, entonces yo coloco acá 127 millones 040 mil 950 y ahí me va a dar esta utilidad que también me permite trabajar con la elasticidad financiera, ¿sí? Sin concentrarme en la utilidad neta. Fíjense que hace llegar a la misma utilidad neta. La Así es misma que lo hice yo, utilidad neta. profe. Así es Ok, que lo hice yo. la misma utilidad neta. Ujú. Profe, ahora podría ver su elasticidad financiera. Elasticidad financiera, sí, claro. Permítame en un momento. Yo cierro porque me está fallando acá, no me da clic. Ah, no, pero ya. La elasticidad financiera, eh, acá. Profe, y una pregunta, esos 16 millones que usted dijo que teníamos que añadir, ¿dónde se añaden? Se añadieron acá. Estaban los intereses en 34.525.000 y ahora están en 51.050.000, que es la sumatoria de estos dos. 0.55.000. Ah, ok, profe. ¿Mm? Les pregunto nuevamente, ¿es claro? ¿Hasta ahí van bien con lo que tienen en Excel? Sí, profe. Los demás. Profe, pues yo estoy corrigiendo, la verdad. Hasta ahorita le estoy entendiendo todo lo que ha explicado. Yo Mejor igual. dicho. Profe, Sí, profe, yo tengo profe, una pregunta. también Señor, estoy sí. corrigiendo ahí. Andamos analizando, sí, profe. En el caso, o sea, por lo menos, pues aquí es evidente que básicamente en el estado de resultados, cuando no está proyectados los gastos, o sea, cuando los gastos siguen iguales, eh, básicamente se está buscando duplicar la utilidad, la utilidad antes de impuestos e intereses Ujú, al doble, ujú, ¿cierto? sí, Y al ya proyectarlo con gastos, se está sacando otra vez otra elasticidad operativa, ¿cierto? sí. Pasa lo mismo con la financiera. Pasa lo mismo. Fíjate que yo tenía de elasticidad financiera un 31% que me permitía llegar al doble de intereses. Esta elasticidad financiera, la fórmula es uno menos, abro paréntesis, 100% sobre la elasticidad financiera que me estaba dando, que ese número nace de la utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre la utilidad antes de impuestos. Y ese 31% que me está dando acá es el que me permite a mí pagar el doble de intereses. Pero ¿qué pasa? Si no quiero pagar el doble, pues entonces ya debo hacer la regla de 3 para identificar el porcentaje, que en este caso decíamos que era únicamente el 14,96%.
que era este que tengo acá. Esto que tengo yo acá, esto es para el doble de intereses y esto que tengo acá es para un valor específico de intereses. O sea que o sea que el aumento en gastos operativos no afecta nada a la elasticidad financiera. No afecta en nada porque tú estás hablando, o sea, ella te mide desde acá. ¿Cómo haces tú para llegar acá? Ah, ya de eso se encarga la operativa, ¿sí? Pero ella te calcula desde acá. Por eso yo solamente les expliqué elasticidad financiera, que es esto que está en naranja, desde acá, con esto. No tengo ningún valor acá que me esté afectando este valor. ¿Cómo hice yo los incrementos? Desde la utilidad antes de intereses e impuestos por el respectivo porcentaje de incremento. Para el doble, para pagar el doble o para pagar un valor en específico. Utilidad antes de intereses e impuestos por el respectivo porcentaje. ¿Qué cómo hago para llegar a ese 127 millones? Ah, como lo estábamos hablando ahorita, partimos del hecho de la elasticidad operativa. ¿Listo? Ya ahí nada tiene que ver la elasticidad financiera. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Ya en lo que corresponde a la total, entonces yo les decía, ¿para qué sirve la elasticidad total? Como concepto es aquel porcentaje que me permite a mí identificar cuál deben ser las cantidades adicionales que se deben vender o el incremento en precios que se debe hacer para lograr obtener un valor específico de utilidad neta adicional. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque no necesariamente, vuelvo y les digo, no necesariamente tiene que ser el doble. Puede ser un valor específico que yo haya puesto. ¿Listo? Una meta. Ahí sí, necesariamente debo trabajar con las dos elasticidades ya creadas, porque yo no puedo decir que voy a colocar un valor acá para llegar a un valor acá sin necesidad de calcular las dos. Ahí tengo que yo hacer el cálculo de la elasticidad total. ¿Listo? Entonces, la elasticidad total funciona de esa manera. ¿Cuál deben ser las cantidades que debo incrementar para lograr obtener un valor de utilidad neta? Ojo, neta, que es esta. Utilidad neta, o sea, ya la final, en específico, ¿vale? Y entonces, permítame que me tocó cerrar. Y entonces, yo les decía que en este caso, Profe, dejó de compartir. no, ya, es que se me bloquea a veces cuando comparto en Excel y voy haciendo fórmulas a la vez. Y entonces, en este caso, yo les explicaba la clase anterior cómo funcionaba la utilidad, la elasticidad total. Y les decía, si no hay un incremento en gastos, usted va a coger la elasticidad financiera y la multiplica por la elasticidad operativa. Pero ¿cuál elasticidad financiera y cuál operativa? La que está trabajando para poder alcanzar el doble sin incremento en gastos. ¿Listo? Es decir, 1,54, perdón, 1,45 y 2,45. Multiplica esos dos valores
y luego la saca porcentual y es 100% dividido en la elasticidad total y me da 28,08%. Vuelvo y repito, siempre y cuando los gastos se conserven iguales. Y entonces acá con ese porcentaje hacíamos el incremento en las cantidades, que era esto, elasticidad total sin simulación de gastos, y teníamos el 28,08% multiplicado por 1 más, perdón, 1 más el 28,08% multiplicado por las cantidades. ¿Listo? Y esas cantidades incrementadas o simuladas me permitían a mí calcular unos nuevos ingresos y unos nuevos costos que eran los que colocábamos acá, que eso lo hacíamos la clase pasada. ¿Listo? Los nuevos ingresos y los nuevos costos. Vuelvo y repito, ahí yo no tengo un incremento en gastos. Ahí yo tengo los mismos gastos. Y si se dan cuenta, en la elasticidad total, luego de hacer ese incremento, ese 28,08%, el resultado era que esta utilidad neta iba a llegar al doble. Es decir, iba a ser de 112.459.206, que era lo mismo que yo tenía acá. Pero como tenemos el mismo, la misma consigna previa, y es que siempre que voy a hacer un incremento en ventas, pues es necesario que se haga también o que la empresa llegue a probar gastos que se vayan a incurrir a la hora de generar esas ventas adicionales. Entonces, se va a construir que esto que les voy a explicar es nuevo, ¿cierto? Eso fue lo que les expliqué en la clase anterior y esto es lo que les voy a explicar ahora, cómo entonces se llega. ¿Listo? Ya lo hice pues Profe, para... Sí, adelante. profe, o sea que el ejercicio lo enviamos hasta esta parte, lo que acabo de decir usted, hasta ahí. No, el ejercicio era con lo nuevo que les voy a explicar, porque la idea era que ustedes matemáticamente, a través del buscar objetivo o a través de lo que vieron también de interpolación, pudieran llegar a la respuesta que les voy a pedir. Ok, profe, yo ya le envié el ejercicio al correo, Lo pero hasta ahí. complementas. Entonces, ¿será Ok, que yo lo puedo complementar y se lo vuelvo a enviar? sí, sí, esa es la idea. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Primero, tenemos entonces el incremento en gastos. Yo tomé el mismo incremento que habíamos tenido antes, ¿sí? El mismo incremento que tuvimos antes. 26.383.500. Tengo todo mi incremento. ¿Vale? Tengo todo mi incremento. Acá está. 190 millones, que era el mismo 190 millones que tenía yo acá. ¿De dónde salen estas ventas? ¿De dónde salen estas ventas y estos costos? ¿Sí? Sale de la siguiente manera. Lo primero que usted hace es identificar entonces una nueva elasticidad total. Una nueva. ¿Y por qué nueva? Porque usted tiene una simulación de gastos. Por tanto, debe hacer un nuevo cálculo de elasticidad total. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa elasticidad, esa nueva elasticidad total? Lo mismo, elasticidad financiera multiplicado por elasticidad operativa. Pero ¿cuál voy a tomar de elasticidad financiera? ¿Cuál creen? ¿Qué El números voy a 14. tomar? ¿Qué números voy a tomar? ¿Y por qué? Para calcular la elasticidad total.
¿Qué piensan? Pues, profe, ahí está también una de mis preguntas, o sea, porque como decías que básicamente cuando se aumentan gastos, porque ya la elasticidad total hace la reunión entre las dos, ¿cierto? Mm, Y al aumentar los gastos, pues por lo menos lo que es el número de la elasticidad operativa cambia y uno tomaría es el número de la segunda elasticidad operativa. exactamente. Ujú. Entonces, para la Pero en la nueva financiera sí no elasticidad sé. total, para la nueva elasticidad total, pues yo debo tomar tanto la elasticidad financiera, ya con el incremento en gastos, que es convertir este porcentaje en el número, que es lo que me haría falta, ¿cierto? Porque fíjense que este 14,96% es el que me permite a mí pagar los 16.530.000. Por tanto, el número de esta elasticidad financiera y la elasticidad operativa yo ya lo tengo, porque esa elasticidad operativa yo ya la había calculado acá. Ya no es el 2,45, sino es el 3,62. ¿Sí ven? Entonces, yo lo que hago es multiplicar la elasticidad financiera por la elasticidad operativa, la cual incluye el incremento de gastos. Es decir, yo estoy multiplicando tanto la elasticidad operativa, que le incluyo el incremento en gastos, como la elasticidad financiera, en la que le incluyo el interés de gastos, le incluyo el incremento en gastos financieros. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo acá, multiplicando estas dos elasticidades, pero con los respectivos incrementos en gastos. ¿Cómo saco este 0,79 de este 1,454? Este es para el doble de intereses, pero a mí no me interesa el doble, me interesa es una partecita, 16.530.000. Por lo tanto, tengo que convertir este 14,96% en el número. ¿Cómo lo saco? De la siguiente manera. 1 menos el 100%. No, perdón. Cojo la utilidad antes de impuestos que tenía nueva, que en este caso es 23.750.980, y calculo nuevamente mi elasticidad financiera. ¿Por qué lo hago con esta y no con esta? Porque acá estoy haciendo el incremento en gastos. ¿Sí ven? Aquí estoy haciendo el incremento en gastos. Entonces, lo primero que yo hago, paso 1, es dividir la utilidad antes de intereses e impuestos que tenía inicialmente entre la utilidad antes de impuestos, pero no la que tenía antes, sino la que tengo ahora cuando ya estoy haciendo aquí en este estado de resultados previo mi simulación de gastos. Es decir, aquí ya estoy incrementando, fíjense que ya tengo acá 51.055.000. ¿Listo? Es la misma fórmula. Esta es la misma fórmula. Esto que yo tengo acá es la misma fórmula. Utilidad antes de intereses e impuestos dividido en utilidad antes de impuestos. Esto es la misma fórmula. Lo que pasa es que ya no la voy a hacer como lo hacía acá, en donde lo hacía con la utilidad antes de impuestos de mi estado de resultados inicial, sino ahora lo hago con la utilidad antes de impuestos con mi estado de resultados en el cual yo utilicé para la simulación. ¿Ok? Y luego, ahí sí utilizo la fórmula que me permite hallar la elasticidad financiera porcentual, que es 1 menos el 100% dividido entre la elasticidad financiera en número. ¿Sí? Y esa elasticidad financiera en número es 4,65. Entonces, 1 menos el 100%
de la elasticidad financiera en número y me dio 0,79. Vuelvo y repito, esto es la elasticidad financiera incluyendo gastos financieros adicionales. ¿Listo? Este es 0,79. Ahora sí, la elasticidad total, se la voy a poner acá, elasticidad total, una vez que ya calculé mi elasticidad financiera nueva con la simulación de gastos, sería la elasticidad financiera que calculé, incluyendo los gastos, por la elasticidad operativa que ya había calculado antes, la cual incluía también los gastos. ¿Listo? Me da 2,84%. Y luego, para sacar la elasticidad total porcentual, sería el 100% dividido en la elasticidad total que me había dado acá. ¿Hasta ahí van claro? Profe, ¿me puede dejar ver ese F37? Este es el resultado, la elasticidad financiera. 1 menos abre 100% dividido en 4,65. Y este 4,65 es la utilidad antes de intereses e impuestos, la inicial que tenías en el estado de resultados primero, el primerito de todos, dividido en la utilidad antes de impuestos, pero no la de primeritos en todos, sino la que el tercer estado de resultados donde ya tienes una simulación de todos los gastos, tanto operativos como financieros. O sea, cojo esos 23, que eso es simulando. Sí, Hoy todavía no estábamos simulando. Bueno, simulando aquí gastos. tienes simulando Y, gastos. y cojo ese 110 que es del estado sin El simular inicial. nada. Ujú. Ok. Exacto. Pero al revés, 110 dividido en 23. Dividido en Listo. 23. Y luego 1 menos 100% dividido en ese número y ahí te da la elasticidad financiera en la cual le incluiste los gastos. ¿Listo? Y esos números que estamos sacando, por lo menos ese 0,79 y el que vamos a sacar ahorita, eso es para los límites como de la interpolación, ¿sí? Exacto. Ya ahorita los vamos a sacar para la interpolación. Eso es lo que me va a servir para la interpolación. Entonces seguimos. Tengo la elasticidad total, 2,84, y vuelvo, y aquí saco entonces 100% dividido en 2,84, ¿sí? Y me da 35,21. Con ese 35,21, yo construyo mi primer estado de resultados. Mi primer estado de resultados. Y entonces, yo me vengo para acá y hago la primera simulación. 35,21, yo diría, bueno, si estoy utilizando la elasticidad financiera incluyendo gastos y la elasticidad operativa incluyendo gastos, en teoría, la utilidad neta tendría que darme el doble de lo que yo traía previamente. Pero como les voy a mostrar, pues eso no sucede. Entonces, 35,21%. Entonces yo me voy para acá y hago este primer estado de resultados, que es elasticidad total con simulación de gastos, ¿cierto? Pero aún no sin incluir meta. Y ya les voy a, o sin alcanzar la meta más bien, para que se den cuenta de lo que les digo. Entonces, me vengo aquí, T25, y tengo esta primero.
que está haciendo un incremento de las cantidades que yo tenía inicialmente, ¿sí? Lo voy a hacer por cantidades y de las cantidades primeritas que tenía, los 120 y demás, multiplicado por el 35,21%, que fue el primer porcentaje que me dio de elasticidad total. Con ese porcentaje, yo calculo ingresos y costos. Ya ustedes saben que es 1 más el porcentaje multiplicado por las cantidades y luego lo multiplican por el respectivo precio. ¿Listo? Las cantidades por el respectivo precio que yo tenía ya inicial. Y aquí me da mis ingresos totales, que es la sumatoria, de los ingresos que estoy calculando en la simulación. Entonces yo hago mis ingresos, hago mis costos, lo mismo, las cantidades que proyecté por el respectivo costo unitario, saco mi margen, coloco los gastos que estoy incrementando, ¿cierto? Ya la simulación de gastos, ya el total de gastos me da más alto, la resta entre el margen de contribución y los gastos me da la utilidad operativa. Yo les había dicho que la utilidad, perdón, que los otros ingresos y los otros gastos siempre, fíjense que estos sí siempre los dejé igual, eso nunca los cambié, entonces los dejo igual. Me da una utilidad antes de intereses e impuestos, coloco la simulación de intereses, ¿sí? Que en este caso pasé de 34 a 51, me da una utilidad antes de impuestos, me da unos impuestos, que es lo mismo multiplicado por el 26%, y oh sorpresa, que al multiplicar la elasticidad operativa por la elasticidad financiera no me dio el mismo valor, ¿sí? Y entonces debo hacer un paso adicional para poder calcular esa elasticidad total con simulación de gastos. ¿Listo? Pues hasta ahorita ese 35,21% me hizo llegar a una utilidad de 88.086.251, que básicamente me está produciendo un incremento de utilidad antes de impuestos. Fíjense lo que yo hago. Me está dando un incremento en utilidad antes de impuestos. Ahora, estaba en 75.985.000 y ahora me hizo llegar a 119.035.000. Por lo tanto, tengo un incremento de 43.049.000. ¿Listo? Ese 35% me hizo dar un incremento en 43.049.000. Ahora, si yo no quiero llegar a estos 119 millones, ¿sí? Si no me interesa llegar a ¿cuál? A los 151 millones. ¿Por qué a los 151 millones? Porque este valor es el que me permite que al sacarle los impuestos yo obtenga el doble de la utilidad neta. Una vez ya Profe. tenga ese doble, ya de ahí en adelante puedo hacer las simulaciones que quiera. Adelante, Lina. Profe, qué pena. No sé, lo que pasa es que no sé a qué te refieres con límites de interpoblación que estaba tocando Ya ahorita el ahorita tema. les explico Ah, ok, cuando profe. lleguemos allá. Entonces, fíjense que a mí lo que me interesa es llegar a esta utilidad antes de impuestos, porque esa utilidad antes de impuestos es la que me permite que al multiplicar los intereses, sacar los impuestos, perdón, yo llego a una utilidad neta que en este caso es el doble, es decir, que este es mi valor de referencia. Entonces, cojo 151 millones y hago una utilidad, le resto la utilidad antes de intereses e impuestos y me da que debo llegar a un incremento en 75.985.950. Hago mi regla de 3 para calcular el porcentaje entonces en el que según eso debería incrementar mis cantidades y me da 62,15%.
Si yo hago el incremento en un 62,15%, fíjense lo que pasa. Ya no es este estado de resultados, sino es ahora este segundo que yo tengo acá. ¿Sí? Y aquí es elasticidad total con simulación de gastos. Pero ya con la ¿Sí? meta. Con la meta, pero le voy a colocar aquí grande sin cumplir y ya se van a dar cuenta por qué. Porque a pesar de que estoy haciendo mi regla de 3, que según esto me permite llegar entonces a los 151, yo vengo y hago el 62,15% y voy a tomar ahora esos ingresos X 525 que están acá, 195, y fíjense que aquí yo ya estoy tomando entonces ese 62,15% para incrementar las cantidades, 62,15%. Y bueno, ya ustedes saben, multiplico por los precios, luego el costo, ¿sí? Sumo los ingresos, sumo los costos, saco el margen, ya tengo acá que los gastos son los mismos, pues no los volví a escribir porque sé que son los mismos. Bueno, construyo nuevamente el estado y no me dio 112.459.206, ¿sí? Entonces, lo que sí me está dando al realizar estas dos operaciones son los límites de la interpolación, ¿sí? Y a través de la interpolación es que usted puede calcular cuál es el porcentaje real que usted debería incrementar para poder alcanzar estos 112 millones que usted está persiguiendo inicialmente en su modelo. ¿Listo? ¿Qué es lo que les voy a explicar en este momento? Pregunto, ¿hasta aquí está claro? ¿De dónde nacen estos dos estados de resultado previos al resultado final? Profe, mucha información, pero sí, ahí vamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo construimos la interpolación? Va, el 35,21%, que es este primer porcentaje que yo tengo acá, me está haciendo llegar a una utilidad neta de 88.086.251. Hay un porcentaje que es el que quiero calcular, que es el que me va a hacer llegar a una utilidad neta de 112.459.206. Ese es el que no sé. Y hay otro porcentaje, 62,15%, que me está haciendo llegar entonces a otra utilidad neta de 142.032.600. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la interpolación? Voy a ponerles acá números para que ustedes, aquí números y aquí letras. ¿Listo? Permítanme, les pongo acá para que ustedes lo entiendan. Yo tengo acá números. El 1 hace referencia al 35,21%. El 2 hace referencia a la X y el 3 hace referencia al 62,15%. La A hace referencia a 88 millones, la B a 112 y la C a 142. Entonces la fórmula de la interpolación es esta que yo tengo acá, que básicamente sería la siguiente. 1 menos 2, 1 menos 2, dividido entre 1 menos 3. ¿Listo? Igual a menos B dividido entre A menos C. ¿Listo? Esto sería la fórmula que se utiliza para interpolar. Y entonces yo tengo
1 menos 2, es decir, 0,3521 menos X, ¿sí? Y tengo 1 menos 3, es decir, 35,21% menos 62,15%. Listo. Y luego tengo A menos B, 88.086.251 menos 112. Y luego tengo A menos C dividido, aquí yo pues es dividiendo, venga, les pongo acá. Y acá hay un igual, ¿no? No les puse el igual, pues bueno, no puse aquí para ahorrar espacio, pero acá hay un igual. Y aquí tengo A menos C. ¿Listo? Entonces, este menos 26,94, yo necesito despejar la X, ¿no? Entonces, arranco. Este menos 26,94% que está dividiendo, lo paso a multiplicar al 24,72. ¿Sí? Y este menos 26 por menos 24 millones me dio 6 millones. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Este que está dividiendo, menos 26,94, lo pasé a multiplicar. ¿Listo? Y acá tengo el mismo valor que tenía antes. Esto es una división. ¿Listo? Esto es una división. Entonces me queda 0,3521 menos X igual a esto. ¿Sí? Hago la división, 6.566.000 sobre 53 millones, y me dio, pues lo dejé en porcentaje, menos 27, menos 12,17%, es decir, que tengo esto, 0,3521 menos X igual a menos 12,17%. Y este que está sumando, 0,3521, lo paso a restar. Entonces me queda menos X, digo acá, punto, menos X igual a ¿qué? A 35,21 negativo, sino que lo que pasa es que aquí ya tengo toda la respuesta, pero entonces sería así, voy a colocarlo aquí completo para que lo vean. Este más, perdón, menos, ¿por qué menos? Porque este que estaba sumando lo pasé al otro lado a restar, es decir, que voy a restarle este valor. ¿Listo? Me da menos 47,38%, pero como tengo menos X y menos, pues multiplico por menos 1, no estoy modificando la igualdad, y me quedaría entonces esto por menos 1, que es 47,38%, el famoso porcentaje que yo debí o que debo incrementar mis cantidades o mi precio para poder eh, llegar a esa utilidad. ¿Listo? Profe, era como lo mismo que trabajamos en ingeniería económica, ¿cierto? La interpolación funciona igual, que era para hallar los intereses. Ok. Profe, y que a Nicolás se le fue el internet. Listo. Vale, Ani. Entonces, 47,38%. Me voy para acá y construyo mi último estado de resultados. Elasticidad total con simulación de gastos con la meta cumplida. ¿Listo? Entonces aquí utilizo para mis ingresos, ¿sí? Bueno, no volví a hacer el mismo chorrero, sino lo que hago es coger los ingresos anteriores por uno más el porcentaje que calculé. Si quieren lo hacemos por cantidades, no hay problema, venga, lo hacemos mejor. Por aquí. Entonces tengo
1 más el porcentaje 47,38 por las cantidades iniciales. ¿Listo? Por las cantidades iniciales. Listo, ya incrementé mis cantidades y ahora calculo mis ingresos. 177 millones por, perdón, 177 unidades por el precio. ¿Sí? Tengo acá. Y luego 177 unidades por mi gasto. Por mi costo, perdón. Por mi costo. Y entonces, yo tengo acá, si sumo esto, voy a ponerlo en sumatoria para no hacerlo, llevarlo allá. Si sumo esto me da 1.107.000, perdón, 1.107.103.948 y 708.283.078, que es lo mismo que yo tengo en este último estado de resultados. 1.107.103.948 y 708. Ahí ya lo empiezo a correr, saco mi margen, los gastos son, ya tengo el incremento en gastos, saco mi nueva utilidad operativa, saco los dos, incluyo los otros ingresos, los otros gastos. Esta es mi nueva utilidad antes de impuestos e intereses, 203 millones. Tengo la simulación de intereses, tengo la nueva utilidad antes de impuestos, calculo mis impuestos por el 26% y me da el porcentaje, la utilidad neta que estaba buscando, 112 millones 459.206. Profe, en caso que uno quisiera ya no hallar el doble de la utilidad, sino un valor en específico de la utilidad neta, ¿en dónde debo cambiarlo para que me dé el porcentaje? Acá, en la interpolación. Acá en este valor de B es donde usted coloca. Por ejemplo, la meta de la utilidad neta es pasar ya de 56 millones no a 112 millones, sino ahora la meta es pasar a 240 millones. ¿Listo? Y ahí tiene entonces los 240 millones de utilidad neta que le permite calcular el porcentaje que usted debe incrementar sus unidades vendidas, que en este caso es en un 111,08%. ¿Preguntas? Profe, o sea que en sí, como para nosotros no complicarnos la vida, cuando queremos nosotros poner la meta, solamente es venir a modificar el valor. Debe al momento de hacer la interpolación y Ya ya, después ¿sí? de que hicieron todo el modelo, claro, porque el modelo ya está utilizando Formulado. todo, ya está formulado, ya tú, pues para eso es que sirve el modelo, o sea, ya el modelo te permite, ya una vez haciéndolo o construyéndolo, ya tú solamente colocas ahí la meta y él te dice de una vez el porcentaje. Obviamente ese porcentaje se te traduce en unas cantidades adicionales que debes vender y bueno, unos ingresos nuevos y todo lo que hemos hablado ya en términos de ventas. Profe, ahora otra cosa. Yo tengo entendido que los dos talleres hay unos objetivos y el ejercicio son para hoy a medianoche. O Sí. sea, el taller de objetivos no hay problema, ese ya está hecho. Pero este que estamos También no hay viendo, problema. no, profe, no, es que bueno, yo hablo por mí. Hay unos que tenemos clase hasta las 10, o sea, en 2 horitas para ver grabación, ir haciendo, no creo que no alcanzo. Sí. Exacto, profe.
Entonces yo le iba a proponer que si nos dejaba para mañana. Igual usted nos va a dar notas el miércoles. Sí. Y pues ahí nosotros como que reforzamos porque pues no nos fue muy bien en el parcial. Ok. Bueno, Profe, yo entonces, tengo una duda. señor, De la actividad que toca entregar es con respecto a este, que es el del parcial, o con el que ya estábamos trabajando antes. eh, Porque ahí es donde está el Sí, dilema, profe. profe, porque estamos haciéndole la con el que estamos trabajando ya, profe. Con el primero, Profe, no, profe, Con el base, con el que señor. estamos trabajando. Sí, porque pues igual ya lo tenemos adelantadito. Pues no, es que lo era pueden con el que trabajar estamos con cualquiera de los dos. O sea, no hay ningún problema. Ok, ok. O sea, lo pueden trabajar Listo, con la profe. información del parcial o con la información que veníamos trabajando antes. Sí. Vale, profesor. Bueno, Joana me decía que tenía dudas con el tema de la distribución de personas en cuanto a la asignación de productos y demás. Bueno, eso igual, pues digamos que eso fue una información que surgió con base a la pregunta que hizo Ani, pero es básicamente ya lo que íbamos a empezar a hablar hoy. Y es sobre cómo asignamos entonces personas y el tema de las metas. Entonces, por este caso, pues no, digamos que se va a volver a tocar nuevamente a profundidad con los dos, con los métodos que existe para el tema de asignación de personas por productos y demás. Entonces también para no dejar ahí como vacío lo que Joana eh, me, me- me decía. Eh, bueno, yo les propongo lo siguiente, y es que cada uno haga eh, un ejercicio nuevo, o sea, con nuevos precios, nuevas cantidades, ¿sí? Me interesa que nuevamente lo hagan para que revisen, lo interioricen, sepa cómo funciona, eh, pues le cacharren a las fórmulas, ¿sí? Nuevamente lo hagan, lo construyan de cero. Y entonces ese taller eh, ya no lo tendría en cuenta como taller, sino lo tendría en cuenta como unos punticos, no muchos, por ahí un 0,2 o 0,3 máximo, adicional al parcial, porque de ese parcial ninguno tuvo esos 3 puntos bien, ninguno. Sí, todos tuvieron errores en simulación, no hicieron lo que les pedí. Bueno, todos tuvieron dificultades a la hora de desarrollar ese punto. Entonces, eh, ¿qué les parece? Profe, ¿y para cuándo estaría la entrega de este Para el nuevo ejercicio? miércoles. Para el miércoles, porque yo el miércoles, eh, ustedes me lo envían a mediodía, yo lo reviso, ya con el taller de objetivos calificado. Ah, y se me olvidaba, el miércoles, jue madre, porque yo les voy a dar notas parciales, pero resulta que mirando las notas, eh, y creo que si no me equivoco, yo a ustedes no les he hecho quiz, ¿o sí? Que yo recuerde, no, profe. No, No. profe, esta no, no, Y profe. entonces tenemos pendiente esa nota. ¿Y si la reemplazamos por exposición? No, no porque también hay nota de exposición. Profe, si lo reemplazamos con los puntos que nos va a dar de este No, no la Excel. voy a reemplazar, el miércoles hago el quiz. Porque igual esto era un taller, es diferente al quiz. ¿Y de qué sería el quiz, profe? De toda la teoría que hemos visto durante el primer corte. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno,
Entonces el miércoles hago el quiz, me dan un espacio, lo califico y entrego las notas del primer corte. ¿Me escuchas? Sí, Joana. Profe, lo que pasa es que yo tengo excusa para el día miércoles. ¿Tienes excusa para el día miércoles? Sí, o sea, no puedo asistir por lo que le comenté y pues ya le envié correo a la coordinadora. Ah, bueno, pues nos tocará organizar entonces para que hagas el quiz en la mañana o qué, o mañana. Ahí miramos, ahorita organizamos. Ok, profe. Vale. Listo. Profe, otra cosita. Tenemos que enviar el ejercicio, bueno, el Vuelvo y del quiz o... vuelvo y les Espere, digo, espere. el taller entonces quedaría de la siguiente manera. Van a hacer un ejercicio totalmente nuevo, ¿cierto? Con cantidades, márgenes nuevos, precios nuevos, el número de productos sí los mismos o más, como quieran, no pueden ser menos. Y a partir de ahí van a construir todo, ¿sí? ¿Qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar las seis elasticidades. ¿Y por qué seis? La elasticidad operativa sin simulación de gastos que les permite llegar al doble. La elasticidad operativa con simulación de gastos que les permite llegar a una meta en específico. La elasticidad financiera que les permite pagar el doble de intereses y la elasticidad financiera que les permite pagar unos intereses en específico. La elasticidad total sin simulación de gastos y la elasticidad total que simulando los gastos les permite alcanzar una utilidad neta en específico, es decir, una meta respectiva. Profe, perdón, este ¿Listo? taller se hace en parejas porque como el parcial fue de parejas. Ah, sí, verdad. Listo, tendrán que ¿Sigue hacerlo parejas, entonces profe? en las mismas parejas del parcial. Ujú. Vale, profe. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, tú mencionabas otra manera de hallar esta sin hacer interpolación, que creo que era por el análisis de Con una hipótesis. ecuación. Hacerlo con una ecuación. Profe, otra preguntita. ¿Los puntos que tenemos se adicionan al parcial o a la nota final? Creo que, no sé cómo lo dejamos en el cuadre, creo que en el parcial. Sí, fue en el parcial. ¿Final? Ah, ok. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud? No, señor. No, señor. Listo, entonces no es más. Nos vemos el próximo miércoles. Y como les recibo el taller hasta el miércoles a mediodía. Voy a habilitar el link en Moodle Bueno, profe, para que lo gracias. suban en la Listo, unidad 1. ¿Listo? Mientras tanto vamos subiendo los objetivos, ¿cierto, profe? Sí, ese sí es para hoy a medianoche máximo. Ok, profe, sí, señor. Ujú. listo, profe, gracias. Que esté bien. Gracias, profe. Bueno, que esté muy bien. Buena tarde. Profe, Chao, Feliz profe, tarde. hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.